Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. El día de hoy tenemos a una persona acompañándonos. Estamos, ya saben, que en búsqueda de la, Hereje de perdido. la hereje. Ah, la hereje perdida. Hemos puesto ese anuncio. La realidad, como le decíamos, estamos creciendo. Y con este crecimiento creo que era tiempo ya como de agregar a otra persona que nos esté acompañando, que nos esté dando apoyo. Y dentro de la selección, o sea, ahí empezamos a mandar por redes sociales que estamos buscando una persona, luego en conversaciones internas con el equipo, junto con las que nos ayudan con el web management, nos dimos cuenta de que la persona tenía que ser una fémina, como para hacer el equilibrio y en momentos como poder tal vez bajarnos, llamarnos la atención a mí y a Rafa por comentarios y mantenernos como al margen. Y hemos decidido de que iba a ser una mujer. Con esto, dentro de estas personas elegidas, una persona que fue muy votada, una persona que fue muy mencionada, y la tenemos aquí el día de hoy. Con ustedes tenemos a Lorena. La realidad es que ella ha sido de las primeras seguidoras Y más fieles. y de las más fieles, no solamente del Instagram, de la cuenta de Instagram, sino también del podcast. O sea, una persona que se fue en contra de su iglesia en su momento por seguirnos, que estuvo así de rebelde y ella decía, esos son de los míos. Y se mantuvo ahí fiel con nosotros. De verdad que es un honor tenerte aquí el día de hoy, Lorena. Ahí, preséntate, háblate un poquito de quién tú eres, qué tú haces aquí, cómo tú llegaste Dime Bueno, de la iglesia que te a, sacaron. con a, con- ese intro, nada, a tranquilo. conectarte aquí con Santos y Herejes. Mira, con ese intro. Bueno, a ver, yo llegué al podcast en el año pasado, justamente el año pasado, en una conexión, siempre lo digo, que fue como en producto de un collab con Vivir con Fe. Eh, Y oyendo Vivir con Fe, caí en Santos y Herejes, comencé a oír los episodios viejos, sobre todo lo que tenían que ver más con el tema de dones, del tema de la iglesia, la mujer en la iglesia, o sea, todos estos temas que usualmente se hablan, pero que se hablan desde un punto de vista como que súper marcado. Entonces, una de las cosas que a mí me gustó mucho del podcast y por lo que conecté es por el hecho de que aquí hay muchos puntos de vista, o sea, como que se traen todos los puntos de vista y se trata de que la persona se forme su propio punto a la luz de lo que dice la palabra y de lo que los teólogos, la academia, todo el mundo ha ido diciendo. Entonces, un poco fomentar el pensamiento crítico dentro de la misma iglesia y no solamente lo que siempre estamos oyendo y lo que recibimos por default, que no es que tampoco nos vamos a rebelar contra todo lo que oímos, ni nos vamos a poner los guantes para pelear con todo el que habla con nosotros, pero Obvio. también, como dice la palabra, o sea, filtrar todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces, digamos que de ahí vino todo el tema del book club, comenzamos a leer, yo no leí los 24 libros, así que este siempre es mi exhortación a todo el que me habla del book club. Yo le digo, mira, Qué tú pena. entras, comienza a leer y este año nos estamos leyendo 12, así que anótense ahí. Y Sí, que fue de vamos muchísimo mucho más lento que el año sí, anterior. vamos mucho más lento. Pero creo que lo estamos también como disfrutando y digiriendo un poco más. Y con los libros pasa lo mismo, o sea, te expande un poco el, el entendimiento, te expande un poco lo que ya tú tienes como preconcebido. Entonces, uno comienza a filtrar un poco más y a ser un poco más crítico con algunas cosas. Entonces, yo no sé quiénes fueron los locos, yo te lo dije a ti cuando tú me escribiste, yo no sé quiénes fueron los locos que se pusieron de que, no, mírame en este casting y involucrarme, pero nada, estamos aquí, vamos a hablar un ching Dice ella di que quiénes son esos locos que la estaban nominando y ella di que escribiéndole a todo el mundo y que por favor di mi nombre. escríbeme, mira, no, muchachos. Pero nada, aquí vamos. Entonces,
nada, ha sido, digamos que ese ha sido como que el journey con Santo y Hereje. Yo lo digo, y bueno, Rafa lo sabe, que tuvimos en el episodio de fin de año de Vivir con Fe el año pasado. Este es un podcast como para el que quiere aprender, no necesariamente para el que ya tiene como que una idea cuadrada sobre algo, sino para el que quiere escuchar puntos de vista diferentes, el que quiere aprender y al que no le da miedo retar su propio, lo propio que ya yo sé que yo creo. Eso no significa que nos vamos a poner a supercuestionar todo, como yo decía ahorita, pero de vez en cuando, bueno, pararnos y decir, ¿por qué yo creo lo que yo creo? ¿Por qué dónde dice que yo tengo que hacer o no hacer esto? Y al que no le molesta confrontarse a sí mismo con lo que ella cree, yo creo que es un buen espacio para pegarle al oído de vez en cuando. Sí, imagínate, si uno entra al podcast así, lo primero que oye es Rafa diciendo que la Biblia no es palabra de Dios, echa para afuera cualquiera. Sale huyendo. Pero entrando ya y dale con eso. Entrando en tema. No, es que ha sido difícil. Todavía yo estoy dudando mi amistad con Rafa después de ese. Que la inerrancia de que ponerlo en cuestión. Ahí, entrando ya como en tema, algo que siempre como que hemos discutido, sale a veces cuando estamos en el club de lectura, siempre ha sido como el tema o salen conversaciones en el grupo de Patreon. O sea, si no sabes, tenemos un grupo exclusivo con las personas de Patreon donde podemos entablar conversaciones, discusiones, etcétera, etcétera. O sea, que si se sienten animados se pueden suscribir a nuestro Patreon. Siempre sale este tema a relucir y es normalmente el comportamiento del cristiano ante distintas situaciones dentro de la iglesia. En específico, tal vez cómo se debe de manejar un cristiano ante situaciones de pecados, ante situaciones de caídas, ¿verdad? Dentro del liderazgo, ante fallas de otros hermanos dentro de la iglesia. Y lo normal es escuchar lo siguiente, como, hey, a nosotros no se nos manda a juzgar, a nosotros se nos manda a orar. O el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Siempre tratando de poner como esta virtud, ¿verdad? Del perdón. O esta idea de que el cristiano no puede juzgar, no debe de juzgar. Y como que siempre sale a relucir en las conversaciones cómo se debe de comportar un cristiano. Dentro de este conversando así, Lorena trajo un tema súper interesante y es el carácter de Jesús y su actitud frente, ¿verdad?, a las conductas contrarias al Padre. ¿Cómo realmente nos muestra la Biblia que debería de ser nuestro comportamiento? Nosotros aquí todos creo que entendemos que nuestro mejor modelo, nuestro único modelo que debería de ser, es Jesús dentro de la palabra, como a quien nosotros deberíamos buscar e imitar. Hay personas que siempre están como que mi persona favorita es David, mi persona favorita es Moisés, pero la realidad es que la Biblia nos muestra de que todos fallan. Y de la única persona que vemos de que hay una constancia, no falla, es el Dios hecho carne, es Jesús. ¿Cómo se comportaba Jesús cuando se encontraba frente a conductas que el Padre no ama, que son contrarias al corazón del Padre? Y nada, ahí con esa intro les dejo el micrófono abierto. Bueno, yo creo que arrancando por el hecho de que muchas veces, y no solamente con temas dentro de la iglesia, con temas fuera de la iglesia, o sea, cuando nosotros estamos viendo el tema de las conductas de pecado en general, siempre la pregunta que sale o el comentario que sale es, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Y hay una riqueza que yo siento que nos estamos perdiendo muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia. Primero, cuando la leemos en automático y cuando la leemos entendiendo que la Biblia es lo que o fue en su momento lo que nosotros estamos viviendo ahora. Y por el otro lado, cuando nosotros la leemos tratando de entender qué Dios dice de mí o qué Dios me está diciendo a mí y no necesariamente tratando de conocer a Dios y el carácter de Dios revelado en las Escrituras. Entonces, Jesús era un tipo súper revolucionario. O sea, Jesús no era
no llegó al mundo siendo una persona amoldada a las costumbres ni de su pueblo ni de las tradiciones que habían en ese momento. A veces uno escucha las bienaventuranzas, o escucha el sermón del monte o lo lee y tú dices, wow, qué lindo, bienaventurados los pobres de espíritu, pero hay que entender el contexto social y el contexto político en el que Jesús hablaba de bienaventurado el pobre de espíritu. O sea, él estaba diciendo una frase, él estaba trayendo algo que era completamente o distorsionaba completamente la realidad social de su época. Entonces, si yo lo leo ahora, o sea, entendiendo que estamos viviendo en la gracia, entendiendo que ahora tal vez la sociedad ve ciertas conductas un poco más permisivas que otras, o ve algunos pecados más grandes que otros, yo puedo decir, bueno, bienaventurado los pobres de espíritu, amén. Pero tengo que situarme en ese momento donde decir eso era casi lo mismo que decirle a los fariseos sepulcros blanqueados. O sea, era contender directamente con algo que socialmente y que religiosamente se había distorsionado de lo que era el corazón del Padre. Entonces, el primer punto tal vez ahí es entender que cuando vemos la vida de Jesús y cuando entendemos o tratamos de entender el corazón de Jesús frente a la sociedad en la que él vivía, no era un hippie Jesus de Peace and Love. Era un tipo que vino a cambiar todo lo que se había distorsionado, que no era lo que Dios tenía en su corazón para su pueblo. Y tú sabes que algo súper interesante, que todo esto siempre sale a relucir cuando tenemos en alguna forma a un hermano que cae en pecado, hay un problema dentro de la iglesia. Es como que empiezan a surgir todo este tema de conversación. Vamos a decir, de que imagínate tú tienes un líder dentro de tu equipo, dentro de tu iglesia, esta persona cae. La pregunta siempre es, ¿cómo reaccionaría Jesús ante esta situación? ¿Qué haría Jesús ante todo esto? No solamente con el pecado dentro de la iglesia, sino también con patrones de comportamiento. Cada día, y creo que todo el mundo estaría de acuerdo con esto, la iglesia se asemeja más al mundo. O sea, estamos viendo una iglesia que se ha conectado con patrones del mundo. ¿En qué sentido? En temas de cómo nos manejamos como iglesia. Hemos visto que la iglesia Parecemos más en una pasó de un empresa. modelo, exacto, pasó de un modelo eclesiástico, de un modelo guiado por el Espíritu Santo, a algo que parece más una empresa, donde ya tú tienes tus departamentos de marketing, que no estoy diciendo con esto que esto está mal. Estoy diciendo de cómo nos vamos moviendo. O sea, tú tienes un departamento de marketing, tú tienes un departamento de redes sociales, tú tienes un departamento incluso de control de crisis. Que tú dices, o sea, ¿en qué punto llegó una iglesia a decir que necesitamos un departamento de control de crisis? Y tú tienes estos comportamientos como significa, que se Sam, van perdón que te interrumpa, conectando. que eso que tú dices, si tenemos un departamento de control de crisis, que si pasa algo que intente dañar la imagen de la iglesia, los ponemos a ellos a trabajar. O sea, estamos pensando O sea, básicamente como una empresa que depende de que sea que las empresas usualmente hacen eso porque tienen miedo de perder dinero, de perder posición en donde quiera que estén trabajando. Porque una iglesia cuyo se supone no tiene fines de lucro y que se supone, ¿verdad?, es una comunidad de creyentes que no debe ser tan estruendosa, tiene que tener eso. no, y te da a entender de que entonces nos estamos en cierta forma manejando como se maneja el mundo. O sea, estamos permitiendo de que muchas de las actitudes, muchas de las cosas del mundo entren a la iglesia. ¿Qué pasa con esto? Es muy notorio dentro de los cristianos que la respuesta ante estas situaciones, cuando se levanta alguna voz, alguna persona que arremete contra este comportamiento, que tal vez apunte este comportamiento o señala, como se suele decir, le dicen que es una persona que está tirando piedras, es una persona que está juzgando cuando no debería,
Y empiezan a salir los típicos comentarios de ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús ante esta situación? ¿Cómo se comportaría? La respuesta en su mayoría siempre dicen Jesús los tomaría con amor, los rescataría, o se comportaría como de esta forma. ¿Por qué tú no haces como Jesús? Sin darnos cuenta que dentro de las posibilidades de todas las cosas que Jesús puede hacer con su comportamiento, además de voltear mesas, como lo hizo ahí en el templo, está una corrección fuerte y severa frente a las personas. O sea, vemos a Jesús en distintas situaciones, llamando a las personas, hey, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo yo voy a estar aquí? O sea, ¿hasta cuándo me van a tener como en este En este pesar, relajo. en este relajo? Sepulcros blanqueados, zorras, A Herodes le dice eh, zorra. Satanás, o sea, Apolo le Satanás, dice, Satanás, o sea, mi a su enemigo. seguidor más cercano, a quien iba a ser su líder, que él iba a delegar muchas de las responsabilidades de la iglesia primitiva, le dijo en su momento Satanás, o sea. Sí, y le dijo mi enemigo, o sea, apártate de mí. Entonces vemos un Jesús que al parecer no tiene pelos en la lengua. Ahí, por ejemplo, en tu consideración, Lorena, ¿qué tú dices que ha causado que la iglesia llegue a menguar de esta forma? Porque yo creo que como en cierta forma un miedo ante todo, o sea, como a marcar la realidad, un miedo a ser señalados también, porque es un miedo como la razón por la que nosotros nos señalamos lo malo es porque tenemos miedo de ser señalados. ¿Qué tú crees que ha sido como un causal o algo que pueda haber llevado a la iglesia a comportarse de esa forma? Mira, por un lado, más allá de que tengamos miedo de que nos señalen lo malo, yo creo que por un lado hay un tema de comodidad. Yo creo que la iglesia, y no estoy hablando de ninguna congregación en específico, pero a veces como tenemos esta sensación de meternos hacia adentro y de, bueno, este es mi grupo, yo cuido a mi grupo, yo guardo a mi grupo y no necesariamente de ver un poco hacia lo que está pasando fuera. Entonces estamos cómodos dentro de nuestro espacio y no, como que no nos detenemos tal vez a ver qué está pasando con el hermano de al lado o qué está pasando alrededor que puede generar o que está generando algún tipo de distorsión. Hay muchos temas también que tienen, o por un lado también, yo te diría que nos da miedo incomodar. Yo creo que leemos, más allá de que nos dé miedo que nos señalen, nos da miedo incomodar. Nos da miedo parecer religiosos, nos da miedo parecer rajatablas, nos da miedo parecer radicales. Y yo siento que hasta cierto punto hemos perdido la urgencia por el perdido y por la salvación. Porque entendemos la gracia como que ya Jesús pagó, ya Jesús compró mi salvación, pero el costo de la salvación es seguir a Jesús. Pero ¿a qué Jesús estoy siguiendo? Entonces, hemos perdido esa urgencia de rectificar, porque no es juzgar por el deseo de juzgar. Yo creo que cuando nosotros vemos los escenarios en los que Jesús llamó la atención de la gente, volteó las mesas en el templo, señaló a los líderes religiosos de la época, la intención no era avergonzarlos, la intención no era exponerlos para dañarlos, la intención era salvar al que estaba confundido e incluso hacerles un llamado al arrepentimiento y a volver al corazón de Dios, por el cual o a través del cual Él dio las leyes que dio. Entonces, cuando nosotros perdemos esa urgencia porque la gente realmente siga a Cristo y se salve por seguir a Cristo, nosotros dejamos pasar muchísimas cosas.
Y yo lo digo hasta por mí mismo, o sea, en muchísimos momentos yo me he acomodado muchísimo de, yo no me voy a meter en eso, yo no voy a hablar de ese tema, yo no le voy a decir a fulano que está mal, eso es su problema con Dios, yo voy a orar y que el Señor se lo revele. Sí, yo tengo que orar y tengo que pedirle al Señor que le traiga revelación, porque yo no convenzo a nadie, yo no soy el Espíritu Santo. Pero dice la palabra en Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero ¿cómo van a oír si no hay nadie que se lo predique? O sea, si alguien no habla, si alguien no señala, no desde el juicio, sino desde un corazón de volver al corazón del Padre, ¿cómo vamos a ver lo que a Dios no le agrada? Y para decirlo en blanco y negro, ¿cómo vamos a ver lo que está mal? Y tú sabes que algo interesante con eso, yo creo que se ha hecho como se ha volteado lo que deberíamos de ser nosotros como cristianos. Hoy en día tú ves mucho a la iglesia juzgando al mundo, o sea, señalando los patrones del mundo, el comportamiento del mundo. Sin embargo, vemos que la Biblia nos exhorta a lo contrario. Tú tienes en Primera de Corintios 5 de que Pablo le habla a la iglesia y le dice, a lo de afuera, tú no lo juzgues, porque no pertenece a nosotros, o sea, ellos son el mundo. El mundo se va a comportar como el mundo se comporta. Ahora bien, sí se nos manda a juzgar a lo que está adentro. Nosotros tenemos en cierta forma, y cuando hablo de juzgar de manera clara, es poner una medida dentro de la iglesia. ¿Qué medida estamos poniendo? Algo interesante con este tema del juicio, ¿verdad? De cómo nosotros nos juzgamos entre nosotros, es que yo siento que hemos bajado la vara. O sea, la palabra nos muestra de que nosotros vamos a ser juzgados con la misma vara que juzguemos. No nos está diciendo que no juzguemos, sino que simplemente de la manera que nosotros juzgamos vamos a ser juzgados. Algo que yo siento es que nosotros hemos permitido con el fin de no juzgar, hemos bajado esa vara, donde ya antes la teníamos a cierto estándar, donde para tú poder ser parte de una comunidad de iglesia, tú tenías no que cumplir por obras, sino que tenía que haber un comportamiento de una persona redimida, de una persona que realmente estaba en un proceso de santidad. Sin embargo, con esta idea de expandir, yo creo con el miedo también de que la iglesia se quede sin congregantes, esa vara se ha ido bajando, donde tú ves ya comportamientos de personas que no son directamente, no señalados, pero por lo menos no se traen a conversación. Temas tan sencillos como tu comportamiento durante el noviazgo, tu comportamiento, digamos que tú viniste, tú no eras una persona cristiana, viniste y te convertiste, aceptaste al Señor, entraste en la iglesia, entraste en el camino, pero tú tenías patrones de vida pasados, donde tú, digamos que tal vez vivías con una pareja, como que ese tipo de cosas no se traen a la mesa con el miedo de que esta persona se vaya. Y es como, no, el Espíritu Santo hará su trabajo con ellos, pero ¿cómo lo estamos guiando nosotros a estas personas durante este proceso? ¿Cómo estamos guiando nosotros a nuestros hermanos cuando fallan? Dice la palabra de que nosotros tenemos que traer al entendimiento a nuestro hermano. Mateo 18 nos da una verdad con eso. Tenemos como nos señala y nos enseña Pablo tanto en Timoteo, en Tito, de cómo manejar estas situaciones. Si tu hermano peca contra ti, estamos hablando de algo personal, esta persona se comporta mal contigo, habla con esa persona, si no hace caso, tú lo traes con hermanos, ¿verdad? Con testigos, si no hace caso, lo presenta ante el liderazgo de la iglesia, y si no termina de hacer caso, pues se rechaza. Vemos situaciones como un Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios claramente de, hey, ¿cómo es que ustedes permiten el pecado dentro de ustedes? ¿Cómo es que ustedes permiten este comportamiento? En el caso del muchacho que se estaba acostando con su madrastra, ¿cómo ustedes permiten eso a conciencia? O sea, de manera consciente ustedes saben cómo esta persona se está comportando y aún así ustedes lo permiten. O sea, para Pablo eso era chocante de cómo nosotros permitimos ese tipo de cosas pues dentro de la iglesia, de nosotros lo que nos llamamos hermanos, de nosotros lo que nos llamamos cristianos. Y yo creo que ha sucedido por eso, de que hemos bajado ese estándar, hemos bajado
esa vara donde tú ves tan común conversaciones entre hombres dentro de la iglesia, hablando de mujeres, hablando de incluso de personas casadas. Entonces tú dices, ¿cómo es que permitimos ese tipo de comportamiento? ¿Cómo permitimos que esas cosas pasen? Yo sé que he tomado mucho tiempo, pero te voy a dar un ejemplo claro, ¿verdad? Sin decir a la persona, pero yo recuerdo un momento cuando yo era joven dentro de la iglesia, que habían dos líderes míos, o sea, mis líderes de jóvenes, lo que se supone que deberían de estar guiándome en los caminos del Señor, ¿verdad? Como poniendo el estándar, poniendo las barreras de donde puedo y no puedo pasar. Yo me recuerdo un momento justo antes del servicio donde estas dos personas estaban hablando primero de una mujer casada y no estaban hablando de una manera elocuente. Estamos hablando, dos líderes eran dos personas casadas y estas personas estaban hablando de otra mujer. O sea, no sus esposas, estaban hablando de otra mujer frente a un discípulo, vamos a decir, una persona que ellos se supone que debían de estar guiando y empiezan a hablar de una manera sexual acerca de esta persona. Ay, mira cómo se ve fulana, para su edad, está durísima, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, este es el comportamiento dentro de la iglesia. Así es como muchas personas se comportan. Y entonces, ¿qué hacemos con esta persona? ¿Cuál es el estándar? Porque muchos lo que dicen es, no juzguemos, no tiremos la piedra. Si estamos libres de pecado, pues tiremos la primera piedra, sin entender el contexto de qué estaba diciendo el Señor ahí. Y aparte de no entender el llamado que nosotros tenemos como iglesia de buscar la santidad entre nosotros. Mira, los momentos, fuera de los momentos de crisis personal, ¿verdad? Yo puedo decir que los momentos de más crecimiento que yo he tenido han venido producto de alguien que me confrontó con algo que yo no estaba haciendo bien. Alguien que se tomó el tiempo, por el amor que me tiene, de jalarme las orejas y de decirme, mira, eso no está bien. Mira, tú estás haciendo esto, pero tú deberías considerar que eso no está bien. O sea, desde cosas tan complejas como el uso de una palabra, o sea, cosas tan simples como el uso de una palabra, hasta cosas un poquito más complejas como el tema de rendir cuenta. O sea, alguien, por el amor que me tiene, se tomó el tiempo de incomodarse e incomodarme. Y ojo, al principio posiblemente yo no lo recibí para nada bien, pero a partir de ese comentario es que viene ese convencimiento que el Espíritu trae, de que tú te pares y tú dices, ven acá, fulano me dijo tal cosa, y yo me puse, o sea, me enojé más allá de mí. ¿Por qué que yo me estoy quillando de esta manera? Entonces, cuando tú llevas eso a tu tiempo de intimidad con el Señor y tú le dices, ven acá, Señor, revélame por qué yo tengo este pique. Ahí Dios puede, de alguna manera, obrar, porque ya tú bajaste la guardia. Entonces, es cierto que nosotros no estamos llamados a condenar a nadie. Y tal vez yo creo que ahí puede haber como un juego con las palabras. O sea, nosotros no estamos llamados a condenar a nadie. Pero el hecho de juzgar, de discernir si algo es conforme a la palabra de Dios o no es conforme a la palabra de Dios, yo creo que es un llamado que todos nosotros tenemos. Nuestros pastores, nuestros líderes, las personas a las que nosotros les rendimos cuenta, eso es lo que hacen con nosotros todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, cuando nos dan un llamado de atención, eso es lo que hacen. Juzgan un comportamiento que nosotros estamos teniendo a la luz de la palabra, no a la luz de su propio criterio, porque eso es otra cosa. Cuando estamos hablando de poner la vara, cuando estamos hablando, no es que nosotros no vamos a inventar el agua tibia y que vamos ahora a venir nosotros a inventar una serie de reglas de que cierto está. No, es lo que dice la palabra. Ya el Señor dijo lo que es agradable y lo que no es agradable delante de Él. Y hay versículos muy específicos donde dice lo que el Señor odia, lo que el Señor aborrece. O sea, palabras tan fuertes usa la Biblia. Entonces, si el Señor aborrece el pecado, ¿por qué yo lo tengo que tolerar?
Si el Señor odia la mentira, ¿por qué yo la tengo que tolerar? Que tengo que tratar de restaurar al hermano en amor conforme el protocolo que la propia palabra me da, claro que sí. Pero el comportamiento, yo no me debería hacer loco. Que es lo que pasa, yo creo que con muchos que terminan en cierta forma haciéndoselo loco, o sea, no presentan de manera clara primero la situación de lo que está pasando y tampoco, yo diría que hay varios factores que afectan aquí y hay que ser lo suficientemente sinceros para estar claro. Una de las razones por las que muchas veces el pecado no se confronta es por el miedo a perder miembros dentro de la congregación. Es difícil cuando tú llevas una congregación, cuando la realidad, o diciendo claros, el que sirve en el altar, que coma del altar. Cuando tú estás en cierta medida comiendo de ese día a día, de lo que en bondad las personas pueden dar dentro de la congregación. Entonces, Y cuando más tú cuando el tienes diezmo de que, ese hermano es bueno. y más cuando el diezmo del hermano es bueno y las ofrendas. Entonces es difícil tú sentarte a confrontar a una persona que primero, que yo creo que es uno de los temas más difíciles cuando uno cambia ese rol de liderazgo, donde muchas de las personas que eran tus amigos pasan a estar como quien dice bajo ti. Ahora tú lo estás cubriendo dentro del liderazgo, tú eres sus líder. ¿Cómo cambiar de estos son mis amigos? Ahora yo tengo que velar por el cuidado de estas personas. Y creo que se pone incómoda la situación. Y como bien tú decías, creo que es un miedo a incomodarnos primero. O sea, no me quiero poner en una situación donde yo pueda incluso perder una amistad por yo señalar algo malo dentro de esta persona. Y segundo, tenemos miedo a perder personas dentro de la congregación. O sea, yo tengo miedo de que se me vayan a ir por el hecho de yo confrontarlos y prefiero utilizar la vieja confiable de vamos a dejarle todo en las manos al Espíritu Santo. Pero me gustó mucho como tú trajiste ese pasaje de Romanos, de que al final de cuentas, Dios trabaja en las personas. Dentro de su plan, Él ha permitido que nosotros seamos partícipes de esto. O sea, por eso se nos manda a nosotros a llevar el Evangelio, porque si no, las piedras que hablen. Pero se nos ha dado la oportunidad de participar de este plan. Y dentro de ese plan está cierta forma, nosotros confesarnos los unos con los otros, nosotros poder sanarnos los unos con los otros, nosotros poder luchar porque esta iglesia permanezca pura y sin mancha. Y al bajar estos estándares, al final de cuentas, en vez de hacer un bien, de nosotros entender que estamos cuidando a la congregación, lo que estamos es dañando a la iglesia. Y creo que más miedo a que esta persona se sienta ofendida conmigo es tener temor de la novia de Cristo. Y eso lo hemos perdido. Se ha perdido el temor y el miedo a lo que es la novia de Cristo, el cuidado que tenemos que tenerle. Muchas personas entienden de que cuando uno en cierta forma señala un comportamiento o critica algo, lo que está es dañando a la novia, cuando en realidad lo que está es planchando la vestidura. El Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. O sea, una vestidura sin arrugas, no puede tener ningún problema. Cuando uno hace este tipo de comentarios, es tratando de cuidar a la novia de Cristo. Sí es claro, y me gustó también, Lore, como tú lo dijiste, de que a veces el juicio lo llevamos a condenación, donde en cierta manera nuestro señalamiento o lo que nosotros marcamos es con una actitud de condena hacia la persona. Yo he sido partícipe de eso muchísimas veces, donde ya incluso una persona como que falla en cierta medida y uno dice como que tú, ese ya está perdido. Cuando la realidad, o sea, y siendo confrontado en eso, lo que debería de venir a nuestro corazón es tristeza de que esta persona pues cayera. Algo que confrontó mucho al mundo cristiano recientemente es ver la caída de grandes dentro de la iglesia. Tú tienes, por ejemplo, al pastor de Gateway, que hoy en día tuvo que pagar una fianza porque está en todo un proceso
por hechos que él cometió hace años, pero no quitan la validez de lo que hizo, de lo terrible que hizo, de abuso de menores incluso. Entonces, normalmente, o no normalmente, cuando pasa esta situación, al mismo tiempo estaba pasando lo de Mike Bickle, otro caso de iglesias carismáticas con abuso de menores, hubo como cierto regocijo, yo diría, dentro de una comunidad en cuanto a, se los dije, esas personas son malas, se lo habíamos dicho, esos son falsos maestros, bla, bla, bla. Resulta que al mismo tiempo, uno dentro de esta comunidad cayó también. Un famoso pastor, Steven Lawson, cae con infidelidad. Y tú veías como la respuesta un poco diferente. Era como que, bueno, pero hay que estar orando por él, que el Señor lo traiga arrepentimiento. Y la realidad es que esa debería de ser la respuesta de todos. O sea, que el Señor traiga al arrepentimiento. Algo que sí tenemos que ser claros es que nosotros, y la Biblia nos enseña, de recoger al hermano arrepentido. Sin embargo, al que permanece duro de corazón, dice la palabra, Pablo, incluso de la manera que lo presenta, es entregarlo a Satanás. Dice, es preferible de que Satanás destruya su carne a que se pierda su espíritu. En cierta forma, en un lenguaje más llano, excomulgar a esa persona de las reuniones de la iglesia. Comunicación. Mientras tú permanezcas en este comportamiento, nosotros no podemos tener relación, no podemos hacer nada contigo porque tú has decidido seguir los patrones del mundo. Tú has decidido seguir al dueño de tu corazón, como le decía el Señor a los fariseos, a su padre, el diablo. Tú has decidido seguir al diablo y no me puedo hacer parte de lo que tú estás haciendo. Entonces es preferible de que tú salgas, comparándolo un poquito con la parábola del hijo pródigo, es preferible de que tú vayas a comer de la comida de cerdo para que puedas caer en conciencia y volver a donde el Señor te ha llamado. Entonces creo que en esa parte es donde no hemos podido llegar a ese entendimiento de que a veces es preferible de que esta persona salga de entre nosotros para que pueda ser recuperada. Entonces, ¿cuál es nuestro corazón o cómo nos comportamos ante la caída de una persona, ante el fallo de una persona, ante ciertos patrones dentro de la iglesia? Yo creo que ese es el tema que donde uno debe demostrar realmente dónde está su corazón. O sea, me alegro de cuando pasan estas cosas y siendo sincero, o sea, ha habido momentos que uno se alegra y uno se alegra más, yo diría, no por lo que pasó, es por el hecho como de tú ver ese patrón de comportamiento, tú anunciarlo y que nadie te haga caso y que de repente pasa todo eso que tú has ido anunciando, como que trae como que cierta alegría. Satisfacción. O sea, cierta satisfacción, siendo así totalmente abierto y sincero y vulnerables. Pero al mismo tiempo tiene que haber algún tipo de pensamiento como que, oye, ya pasó la satisfacción de que salió a la luz. Ahora, ¿cuál es el deseo real de mi corazón? ¿De que esa persona termine perdida o de que esta persona vuelva, que se arrepienta? Nuestro llamado debería de ser siempre al arrepentimiento. Sí. Claro. Y tú sabes que mientras tú estabas hablando, me acordé yo creo que fue aquí mismo, en un episodio, que se hablaba de cuando las personas caen, sobre todo las personas en posición de liderazgo, lo rápida que es la iglesia para querer restaurar a la persona al rol. Ajá. Y yo creo que ahí también hay un tema importante de que no es que nosotros estamos abandonando a la gente a su suerte, porque ya fulano no entiende y hay que dejarlo. No, es porque realmente tú no puedes contender con un corazón endurecido. Entonces, si tú te das cuenta de que no importa qué está pasando, la persona realmente ha endurecido su corazón y no está entendiendo, pues sí, tú tomas un paso atrás, tú te apartas, y le permites al Señor que agote un proceso con esa persona sin ninguna urgencia tuya de que él tiene que resolver su problema mañana porque yo necesito que mañana le haga tal o cual cosa. Porque es más importante restaurar a la persona que restaurar el rol. Pero al mismo tiempo, ¿qué era lo que hacía Pablo
bueno, empecemos por el propio Jesús. El mensaje de Jesús era duro. Y hay un pasaje donde donde el mismo Jesús le dice que la gente se comenzó a ir. Y él mismo le dijo a los que estaban cerca de él, ustedes también se quieren ir, como que dale para allá, no se preocupen. Y ellos le decían, no señora, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, al final, el que ha convertido y ha entregado su corazón, independientemente de que todavía está en un proceso hacia la santidad, o sea, hacia perfeccionar su santidad, el que ha entregado su corazón tiene un corazón vulnerable a la corrección o abierto a la corrección, aunque no le guste, porque a nadie le gusta la corrección. Tampoco vamos a ser aquí lo más santo y a decir que me encanta que me echen un boche. A nadie le gusta la corrección. No nos gusta. La palabra lo dice, la disciplina al momento de ser dada no es agradable. Entonces no nos gusta. Pero el que sabe y el que reconoce delante del Señor su imperfección, como la reconoció Isaías cuando tuvo la visión del trono, que lo primero que dijo de, ay de mí que soy un pecador y vivo entre gente pecadora, no dijo de que aleluya ni nada, lo que dijo fue, ay de mí que soy un pecador, porque la revelación de la perfección de Dios, lo único que hace es revelarte tu propia imperfección. Entonces, cuando hay alguien que tiene un corazón entregado al Señor, acepta las palabras duras aunque no le gusten. Pablo, ¿qué fue lo que hizo en sus cartas? Echa boche. Muy linda las instrucciones, muy linda las bello cuando leemos 1 Corintios 13 sobre el amor, pero era un boche. Lo que Pablo le estaba dando era un boche, diciéndole, Señor, ustedes tienen todos los dones del mundo, pero se olvidaron de lo más importante. Era un boche, realmente. Era una corrección y es lo que vemos carta tras carta. Las cartas a las 7 iglesias, ¿qué son? En algunos casos, también llamado de atención, tengo contra ti. Tú haces esto muy bien, todo esto está perfecto, pero tengo contra ti, ¿qué? Entonces, a veces, como que nos retiramos de eso, por lo que tú dices, porque la gente se va, porque la gente se ofende, porque la gente... pero tal vez hay personas que necesitan irse como el hijo pródigo y volver, que necesitan ser ofendidos en su corazón o ser ofendidos en su razón para después poder encontrarse con el Señor. Pero no, vamos a recogernos y vamos a esperar que Dios haga la obra. Sí, el Señor va a hacer la obra, no estamos diciendo que no. Estamos convencidos de que el Señor y el Espíritu Santo son los que van a hacer la obra, no somos nosotros. Pero, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi participación? Cuando Mardoqueo a donde Esther le dice, mira, si tú te quedas callada, ayuda y socorro va a venir de otro lado. O sea, el Señor va a usar quien tenga que usar. Pero, ¿qué privilegio es para nosotros o qué privilegio debería ser para nosotros que el Señor nos use como parte de lo que Él quiere hacer con su iglesia? Buenísimo. Yo no sé, Rafa, si tú tienes ahí algo más que agregar. Bueno, yo creo que las iglesias se hicieran bien si aplicaran Mateo 18 hasta el final. Porque siempre es, ¿verdad? Confronto a mi hermano, busco a otra gente, y si no se resuelve, hasta ahí se queda. Nunca llegamos al tema de la excomunicación cuando una persona está inarrepentida con su pecado. Y es verdad que es real que tenemos que abordar con amor y compasión las situaciones de pecado dentro de la iglesia, pero llega un punto donde el inarrepentido que conoce la verdad, si no quiere cambiar, la solución es sacarlo. Y Pablo no lo dice con el gozo, con todo el gozo del mundo que tenemos que sacarlo, que simplemente no hay de otro, porque el templo del Espíritu Santo es la iglesia de forma colectiva y este que está acá en medio de nosotros, le está ensuciando adrede. Está haciéndonos, porque la idea del templo, de la iglesia como el templo, está haciendo alusión a la ciudad del templo del Antiguo Testamento. Y así como en el Antiguo Testamento había que estar purificado para poder entrar y poder participar de los actos religiosos, Pablo está haciendo una analogía con esa ciudad y está diciendo, ¿no? Al usted tener este hombre acá, están ensuciando vamos a decir, haciendo su templo ritualmente impuro.
Y Dios se toma muy en serio el pecado. Y las iglesias las iglesias, aquí hay varias comunidades representadas, tenemos que tomarnos más en serio. También yo creo que una de las cosas que más afectó a la iglesia fue el movimiento del seeker sensitive. No sé cómo decirlo en español, Sam, tú sabes. ¿Cuál es ese? El seeker sensitive movement. ¿Qué era lo que Las, hacía i- ese? las iglesias que eran como que le bajaban al tono del tema del juicio y de la ira de Ya, Dios con el que... del tema del pecado también, de hey, no predique tanto sobre el pecado desde el púlpito, como que eso se Ujú. habla como ya en lo personal. Sí, es el surgimiento de esas iglesias y su influencia, por ejemplo, en la iglesia típica americana, también latinoamericana. O sea, vemos casos de eso acá, donde, por ejemplo, todo es, eh, Jesús es como un fanboy tuyo, que está ahí para ti en tus momentos difíciles te va a ayudar a llegar a tus metas, en vez de decir, o sea, y no voy a decir que ni un grado de verdad, no que eso es la verdad, en eso de que Jesús está ahí para nosotros, pero de que es un rey demandando lealtad y que él espera cierto comportamiento de parte de nosotros y que el infierno es una realidad y que los perdidos van a ir ahí y que Dios sí tiene ira, se dejó a un lado. Y ha llegado el punto, yo no creo en esto, porque eso se popularizó mucho hace unos años atrás, el tema de que es una iglesia para nuevos creyentes. Sí, aclara, Eso, aclara que tú no ¿eh? crees en eso. Que No, aclara no, que tú no no, crees en eso, pues. no creo en eso. O sea, esa es una iglesia para nuevos creyentes. Yo lo escuché mucho hace 12, 13 años atrás, y era una iglesia para nuevos creyentes. Entonces, si la iglesia tiene 10 años, sigue siendo una iglesia para nuevos creyentes. O sea, esos creyentes que tienen desde que llegaron hasta ahí no han crecido en nada, porque una iglesia para atraer. A mí me da miedo las iglesias que suavizan el mensaje con el fin de hacerlo presentable a la gente. La razón por la que me da miedo es porque entonces a qué mensaje la gente que tú estás trayendo está diciéndole que sí. Porque entonces si tú no le pones la verdad de entrada y después se dan cuenta más adelante que hay un costo más grande y deciden irse porque nunca le dijimos la verdad de que, ok, el mensaje del evangelio comienza con arrepiéntete por tu pecado. No, Dios tiene un gran plan para tu vida. Dios tiene un gran plan para tu vida, pero comienza con tu arrepentirte y se llama tú ser parte del mundo venidero. Es el gran plan de Dios para tu vida, pero comienza con tu arrepentirte, con tú tenemos que tomar la cruz. Y me da miedo que estas iglesias se están popularizando y están tomando fuerza y gente, o sea, cuando el cristianismo se vuelve trending y cuando se vuelve cool y personas del medio empiezan a visitar nuestras comunidades y no muestran ningún tipo de cambio en su conducta, y es debido a que las comunidades a las cuales están yendo no promulgan desde sus púlpitos una vida de santidad y un ataque del pecado y de un Jesús que ve a las 7 iglesias de Apocalipsis y dice, yo soy aquel que camina en medio de ustedes. Amigos, eso es una amenaza. Eso, mis ojos están puestos sobre ustedes. No crean que lo que ustedes hacen no lo veo. Y por ejemplo, el escritor de Hebreos nos dice que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesús el Señor, cuando entró al templo, a la casa de Dios, como decía Lorena, volteó mesas, pateó sillas, sacó un látigo. Jesús no está jugando ningún juego. Y, Y tenemos que ver, estamos nosotros jugando el juego de la iglesia cool. o Estamos nosotros jugando ese o el juego juego. de ser cristianos. Tú sabes que eso es algo que mi pastor dice mucho. Él dice mucho, ser cristiano no es un juego. O sea, no estamos jugando a ser cristianos, eso es un compromiso. Y parte del compromiso es incomodar. Cuando nosotros estamos en un lugar oscuro y alguien prende una luz, te molesta los ojos. O sea, te incomoda cuando prenden la luz de repente. Entonces, es lo que tú dices, si nosotros estamos llegando a lugares o si las personas están llegando a lugares y no están sintiendo el redarguir del espíritu, hay algo que no está como 100% como va.
Yo creo que las iglesias se miden no por la cantidad de personas que van, sino por los discípulos que están formando. La cara de presentación de una iglesia no es cómo se ve su servicio, las luces, la calidad de la música. Son la gente que está afuera, viviendo el día a día, y la gente que convive con esas personas que se congregan en esa comunidad. Estamos haciendo discípulos, estamos llenando iglesias. Y no estamos diciendo que nada de eso sea malo. O sea, tener una iglesia que sirva en excelencia está bien, pero al final el enfoque no es ese. El enfoque es tu preparar gente para que salga al mundo real y lleve el impacto del evangelio. Pero eso solamente pasa cuando mi vida es impactada por el evangelio, no por mi idea del evangelio, por el evangelio. O sea, no hay un evangelio customizado a mí, hay un evangelio. Y cuando mi vida es impactada por el evangelio, cuando yo tengo una visión del Dios Altísimo, y volvemos a Isaías 6, cuando yo tengo una visión del Dios Altísimo, mi primera reacción debe ser la que tuvo Pedro también cuando se encontró con Jesús después de la pesca milagrosa. Apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Entonces, la disciplina de Dios, y tú también escucha la voz de mi pastor decirlo ahora mismo, es un acto de su misericordia, porque la ira de Dios es real. Y cuando el Señor te llama a arrepentimiento, Él te está dando la oportunidad de que tú vuelvas a su camino. Y Él te va a llamar a arrepentimiento a través de su palabra, obviamente, y de tu tiempo de intimidad con Él, pero te va a llamar al arrepentimiento a través de otros. Y es lo que tú dices, estamos nosotros contribuyendo a eso. Estamos nosotros imitando a Cristo en el sentido de su urgencia por corregir lo que no está bien. Yo creo que con eso podemos dar como fin con esa parte de qué estamos haciendo nosotros y cómo nos estamos pues comportando con esto. Y no hay nada mejor que tú caminar entre hermanos donde nos podamos de manera abierta y sincera corregir los unos a los otros, donde yo pueda ver las fallas, por ejemplo en Rafa, donde yo pueda ver la falla en ti en Lorena, y poder tener una conversación y decirlo, donde de igual forma las personas puedan acercarse a mí y de manera clara decir, hey, este comportamiento no me parece, donde podamos sentarnos a la mesa a pesar de tener algún tipo de diferencia y poder traer esos temas a colación de en qué estamos fallando, qué veo que puedes ir haciendo mejor, qué tú ves que yo puedo hacer mejor, dónde ves que estoy decayendo y poder edificarnos los unos con los otros. Para eso, claro, tenemos que tener un corazón humilde, un corazón abierto a recibir este tipo de comentarios. Entonces, señores, creo que con esto podemos cerrar esta invitación a esta persona que tenemos, Lorena. Mil gracias por traer este tema. Creo que es un tema que es necesario, es un tema que debe de ser escuchado, es un tema que debe de ser traído a toda conversación, de entender de que nuestro Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios que termina volteando mesas y estar dispuestos a que el Señor tenga que voltear lo que tenga que voltear dentro de nosotros, ya sea directamente por Él o ya sea por medio de nuestros hermanos. Permitir al Señor que trabaje en nuestra vida como a Él se le dé la gana. Y de igual forma nosotros ser partícipes pues de esto que el Señor nos ha mandado de edificarnos los unos con los otros. Entonces nada, señores, eso ha sido todo por hoy. Chao. Bye.